Bienvenido al canal Páginas Prohibidas, tu canal de audiocast de terror. Antes de empezar, me gustaría pediros que si os gusta la historia, consideréis suscribiros y activar la campanita para no perderos las próximas historias, y también dejéis vuestra opinión y sugerencias para futuras historias en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. La Ciudad de México se despertaba bajo un manto de smog y promesas gubernamentales. En los subterráneos del Instituto Nacional de Investigación Biomédica, ubicado en el corazón de la colonia Doctores, la doctora Elena Vázquez ajustaba sus lentes mientras observaba las últimas muestras del Proyecto Renacimiento. A sus 42 años, había dedicado los últimos 5 años de su vida a este trabajo secreto financiado por el gobierno federal, la cura definitiva para el cáncer terminal. El laboratorio subterráneo se extendía por 3 niveles bajo tierra, con medidas de seguridad que rivalizaban con las de los búnkeres militares. Paredes de acero reforzado, sistemas de purificación de aire independientes y protocolos de emergencia que Elena había diseñado personalmente. Todo para proteger el futuro de la humanidad. Los resultados son extraordinarios, doctora, murmuró su asistente, el joven Miguel Herrera, señalando los monitores que mostraban células cancerígenas siendo destruidas en tiempo real. Las células se están regenerando completamente. Es como si el virus estuviera reescribiendo el código genético. Elena sonrió por primera vez en meses. Su hermana María había muerto de leucemia 3 años atrás, en un hospital público donde las camas compartían espacio con la desesperanza. Cada día en este laboratorio era una promesa de que ninguna otra familia sufriría lo mismo. Prepara la muestra para las pruebas en primates, ordenó, mientras revisaba los datos de las últimas 72 horas. El secretario de Salud quiere resultados antes del viernes. El presidente está ansioso por anunciar el descubrimiento antes de las elecciones del próximo año. Miguel asintió, pero sus manos temblaron ligeramente al manipular las jeringas. Había algo en el líquido verde que lo inquietaba. Las células no solo se regeneraban, parecían evolucionar, volverse más agresivas en su crecimiento. Mientras tanto, en los pisos superiores, el coronel Ricardo Mendoza revisaba los protocolos de seguridad con el ceño fruncido. Sus 20 años en fuerzas especiales, incluyendo misiones en Afganistán y operaciones antinarcóticos en Sinaloa, le habían enseñado a desconfiar de todo lo que oliera a secreto gubernamental. El presidente había sido claro: proteger el proyecto a toda costa, pero algo en el ambiente estéril del instituto le erizaba la piel. Coronel, lo interrumpió la sargento Ana Restrepo, una veterana de 35 años con cicatrices que contaban historias de guerra contra el crimen organizado. Los sensores del nivel 4 están marcando anomalías en la presión atmosférica. Algo no está bien. Mendoza estudió los monitores con ojos expertos. Los números no mentían, había una fluctuación en el sistema de ventilación que no debería existir. En el laboratorio principal, Miguel limpiaba meticulosamente las jeringas cuando un temblor sacudió el edificio. No era inusual en la Ciudad de México, pero el timín no podía ser peor. Un frasco con 500 mililitros de la muestra experimental se resbaló de sus manos sudorosas, estrellándose contra el suelo de cerámica blanca. El líquido verde se extendió como una mancha de muerte, y el olor metálico, parecido al cobre mezclado con ozono, llenó el aire. Las alarmas del laboratorio comenzaron a sonar inmediatamente. «¡Elena!», gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. Los ventiladores del sistema de aire se activaron automáticamente, siguiendo protocolos diseñados para contener derrames químicos. Pero nadie había previsto que el viento artificial dispersaría partículas virales por todo el sistema de ventilación del edificio. Elena corrió hacia el laboratorio, pero los sellos automáticos ya se habían activado. A través del cristal blindado, vio a Miguel caer de rodillas, convulsionándose mientras espuma verde brotaba de su boca. Lo que había comenzado como la esperanza de la humanidad se convirtió en su sentencia de muerte. En cuestión de minutos, el virus mutado se dispersó por todo el edificio, llevado por el aire que respiraban 127 personas inocentes. El primer síntoma fue la fiebre que llegaba a 42 grados. Luego vinieron las convulsiones que hacían crujir los huesos. Y después, la violencia que convertía a los seres humanos en algo mucho peor que bestias. Elena presionó su mano contra el cristal, viendo cómo los ojos de Miguel se volvían completamente blancos, y supo que había creado el infierno en la tierra. 6 horas después del accidente, el caos se había apoderado del instituto como una plaga bíblica. Los pasillos que una vez resonaron con el eco de la esperanza científica ahora se llenaban de gritos desesperados y el sonido húmedo de la carne siendo desgarrada por dientes humanos convertidos en armas. Elena había logrado salir del laboratorio sellado utilizando los códigos de emergencia, pero lo que encontró afuera desafiaba toda lógica científica. Charcos de sangre decoraban las paredes blancas como arte macabro, y pedazos de uniformes desgarrados colgaban de las puertas destrozadas.
se había barricado en su oficina privada del tercer piso junto a Miguel, quien había llegado tambaleándose y arrastrando una pierna claramente fracturada. Sus ojos, antes llenos de curiosidad científica, ahora mostraban venas rojas como hilos de sangre que pulsaban al ritmo de su corazón acelerado. «Doctora, me duele todo», gemía Miguel, arañándose la piel de los brazos hasta dejar surcos sangrientos. «Es como si tuviera fuego en las venas, y una rabia que no puedo controlar». «Resiste, Miguel. Voy a encontrar un antídoto», mintió Elena, sabiendo que no tenía idea de cómo revertir lo que habían creado. Los libros de medicina no tenían capítulos sobre virus que convertían humanos en depredadores. A través de la ventana blindada de su oficina, podía ver el patio principal del instituto. Cuerpos mutilados yacían esparcidos como muñecos rotos, mientras figuras que una vez fueron científicos y personal de limpieza deambulaban sin rumbo, buscando nuevas víctimas con movimientos espasmódicos. En el centro de mando, ubicado en el búnker del primer piso, el coronel Mendoza coordinaba lo que quedaba de la evacuación mientras estudiaba las cámaras de seguridad con horror creciente. Las pantallas mostraban una realidad que su mente militar se negaba a procesar: científicos atacando a sus colegas con una ferocidad animal, personal de seguridad despedazándose entre sí con los dientes, guardias de la entrada devorando literalmente a los visitantes. «Señor, tenemos 23 infectados confirmados en el nivel subterráneo, 31 en el nivel principal y 18 en los pisos superiores», reportó la sargento Restrepo, su voz temblorosa por primera vez en años. «Y el número sigue creciendo cada minuto. Los que quedan vivos se están reagrupando en el nivel 2. ¿Cuántos no infectados?», preguntó Mendoza, limpiando el sudor de su frente. «Según las cámaras térmicas, tal vez una docena. Pero es difícil saberlo con certeza». Junto a ellos, el doctor Sebastián Torres, director del instituto y viejo amigo personal de Elena desde la universidad, presionaba frenéticamente los botones de su teléfono satelital con manos que temblaban como hojas. A sus 60 años, había visto muchas crisis en su carrera médica, pero nada como esto. «El presidente no contesta», murmuró Torres, marcando por quinta vez consecutiva. «Necesitamos autorización inmediata para activar el protocolo de emergencia Omega». «¿Qué protocolo?», preguntó Mendoza, aunque algo en su estómago le decía que no quería saberlo. Torres evitó su mirada, fijando los ojos en el suelo manchado de sangre. «Incineración completa del complejo. Con todos adentro. Fue diseñado para contener armas biológicas en caso de que». «¿En caso de que qué, doctor?». «En caso de que creáramos algo que no pudiéramos controlar». En la oficina de Elena, Miguel había dejado de gemir. Sus músculos se tensaron como cuerdas de guitarra, y lentamente dejó de temblar. Sus ojos se volvieron completamente blancos, como huevos hervidos, y una sonrisa diabólica se dibujó en su rostro manchado de sangre. Se incorporó con movimientos fluidos, demasiado fluidos para alguien con una pierna fracturada. Elena retrocedió hasta la pared, sintiendo el frío del metal contra su espalda. «Miguel, por favor, soy yo, Elena, trabajamos juntos». El joven ladeó la cabeza como un perro confundido, y cuando habló, su voz sonaba como si viniera de ultratumba. «Elena, sí. Elena creó esto. Elena debe pagar». Se lanzó hacia ella con un rugido que no tenía nada de humano. Elena gritó, pero el sonido se perdió entre el estruendo de la puerta de su oficina siendo derribada desde afuera. Mendoza escuchó los gritos a través del intercomunicador y supo que el tiempo se había agotado. Lo que fuera que habían creado en este lugar, ya no podía contenerse con armas convencionales. Miró a Torres y asintió gravemente. El doctor insertó una llave especial en un panel rojo que había permanecido sellado desde la construcción del instituto. «Que Dios nos perdone», murmuró, y giró la llave. El instituto se había convertido en un matadero que rivalizaba con los peores campos de batalla que Mendoza hubiera visto. Los corredores estaban pintados de rojo carmesí, con huellas de manos ensangrentadas decorando las paredes como pinturas rupestres de pesadilla. El aire espeso olía a muerte, desesperación y algo más, un aroma metálico que parecía emanar de los propios infectados. Elena había logrado escapar de Miguel utilizando una silla como escudo, pero no sin consecuencias. Profundas marcas de garras sangraban en sus brazos, y podía sentir el ardor de la infección comenzando a extenderse por su sistema linfático. Cada paso le costaba más esfuerzo, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Corrió por los pasillos laberínticos del instituto, esquivando cuerpos mutilados y evitando las sombras que se movían con movimientos espasmódicos. Los infectados parecían haberse vuelto más organizados, moviéndose en grupos pequeños y comunicándose con gruñidos guturales que sonaban casi como un idioma primitivo. Cada paso la acercaba más al centro de mando, donde esperaba encontrar ayuda,
pero también la alejaba de cualquier posibilidad de detener lo que había desatado. Los laboratorios que contenían sus años de investigación estaban ahora ocupados por criaturas que habían sido sus colegas. Al llegar al búnker del centro de mando, se encontró con un Mendoza que limpiaba meticulosamente su pistola con manos que ya no temblaban. La experiencia militar había tomado control, y sus ojos mostraban la frialdad de alguien que había tomado decisiones imposibles antes. Restrepo montaba guardia en la puerta blindada, con un rifle de asalto en las manos y una expresión que había visto demasiada muerte para una sola vida. A sus pies yacían 3 cuerpos de infectados que habían intentado forzar la entrada. Torres estaba sentado frente a una consola que parpadeaba con luces rojas, hablando en voz baja por el teléfono satelital. Su rostro había envejecido 10 años en las últimas horas. «Doctora Vázquez», gritó Mendoza al verla. «¿Puede explicarme qué carajo está pasando aquí? ¿Qué clase de monstruo han creado?» Elena se desplomó en una silla, luchando por controlar su respiración acelerada y el dolor punzante en sus brazos. Era un tratamiento experimental para el cáncer terminal. Algo salió mal, terriblemente mal. El virus no solo mata las células cancerígenas, reescribe todo el sistema nervioso. ¿Puede detenerlo?, preguntó Restrepo sin apartar la vista de la puerta, donde se escuchaban arañazos constantes. No lo sé, necesito acceso a los datos originales, a las muestras base, al equipo del laboratorio principal, pero todo está contaminado. Torres colgó el teléfono satelital con el rostro más pálido que la muerte. Sus manos temblaron mientras se limpiaba el sudor de la frente. El presidente ha autorizado el protocolo Omega. Tenemos exactamente 30 minutos antes de que incineren todo el complejo con gas termobaríco. ¿Qué? Elena se incorporó de un salto, ignorando el dolor. Hay que evacuar a los sobrevivientes. Tiene que haber gente escondida, gente que aún no está infectada. ¿Cuáles sobrevivientes?, preguntó Mendoza amargamente, señalando los monitores de seguridad. Los sensores térmicos muestran 127 infectados confirmados y solo nosotros 4 con firmas térmicas normales. Elena estudió las pantallas con horror creciente. Las cámaras mostraban hordas de infectados moviéndose por el instituto, pero lo más perturbador era que parecían tener un propósito. No vagaban sin rumbo, se dirigían hacia ubicaciones específicas. Se están organizando, murmuró Restrepo, observando el mismo fenómeno. Los malditos se están organizando como si fueran una colmena. En ese momento, las luces parpadearon y se escuchó un estruendo metálico que hizo vibrar todo el búnker. Por las cámaras de seguridad vieron como una horda de infectados derribaba las puertas de seguridad del nivel superior utilizando herramientas improvisadas. «Están usando estrategia», susurró Elena, sintiendo que su mundo científico se desmoronaba. El virus no solo los vuelve violentos, los está haciendo más inteligentes en cierta forma. Torres se acercó a un panel de control especial y reveló una caja metálica roja con una llave dorada. Sus manos temblaron al tocarla. Si activamos esto, el sistema de purga sellará herméticamente todo el edificio y liberará gas incendiario a 1200 grados centígrados. Nadie sale vivo, pero tampoco sale el virus. Es la única forma de asegurar que esto no se extienda. Tiene que haber otra forma, susurró Elena, pero incluso mientras hablaba, sabía que mentía. Mendoza la miró con la dureza de alguien que había tomado decisiones de vida o muerte en campos de batalla. «Doctora, o morimos aquí 4 personas, o muere todo México. 15 millones de personas viven en esta ciudad. ¿Cuál elige?». El sonido de pasos arrastrados se acercaba por el corredor principal. Los infectados habían encontrado su ubicación y se dirigían hacia ellos con una determinación que helaba la sangre. Elena cerró los ojos y, por primera vez en su vida atea, rezó para tomar la decisión correcta. Pero cuando los abrió, Torres ya había insertado la llave en el panel. «Perdónenme», murmuró, y giró la llave con un clic que sonó como el final del mundo. Las sirenas comenzaron a sonar inmediatamente, y una voz computarizada anunció: «Protocolo Omega activado. Purga termobaríca en T-30 minutos. Evacuación imposible. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas». Elena supo que su búsqueda de la cura para el cáncer había terminado, pero su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Las sirenas de emergencia perforaron el aire del búnker como lamentos de almas condenadas, mientras una voz computarizada sin emoción anunciaba cada minuto que pasaba: «Protocolo de purga activado. Evacuación en T-28 minutos. Sellado hermético en T-25 minutos». «Maldita sea, Torres», rugió Mendoza, agarrando al doctor por las solapas de su bata manchada de sangre. «Debíamos decidirlo juntos. Era una decisión de todos». El doctor Torres retrocedió hacia la pared del búnker, temblando como una hoja en tormenta.
Sus ojos mostraban el peso de una decisión que lo perseguiría hasta su último segundo de vida. No podía arriesgarme, mi nieta Isabella vive en la colonia Roma, está a solo 10 kilómetros de aquí, tiene apenas 8 años, su voz se quebró. Si estos monstruos salen del instituto, los golpes en la puerta blindada del centro de mando se volvieron más violentos y coordinados. Las bisagras de acero reforzado comenzaron a ceder bajo el peso de múltiples cuerpos infectados que se lanzaban contra ella con una fuerza sobrehumana. El metal gemía con cada impacto. Restrepo revisó su munición con eficiencia militar, 2 cargadores completos, 60 balas. Había estado en suficientes combates para saber que no sería suficiente. Coronel, si vamos a salir de aquí, tiene que ser ahora. En 5 minutos más, van a derribar esta puerta. Elena estudió frenéticamente los planos arquitectónicos del edificio en la pantalla principal de la computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado, buscando cualquier ruta de escape que no estuviera infestada de infectados. Hay un túnel de mantenimiento que conecta directamente con la línea 3 del metro, dijo, señalando un pasillo subterráneo en los planos. Fue construido durante la obra del instituto para facilitar el transporte de equipo pesado. Podríamos llegar a la estación Doctores antes de que el gas se libere. ¿Y después qué?, preguntó Mendoza, recargando su pistola con movimientos automáticos. ¿Dejamos que esta cosa se extienda por toda la ciudad? ¿Condenamos a millones por salvar nuestras propias vidas? Elena sintió el peso de la culpa aplastando su pecho como una losa de concreto. Tengo las muestras originales del virus en mi laboratorio personal del Hospital General. Si logramos llegar ahí, tal vez pueda crear un antídoto. Es nuestra única esperanza de detener esto sin genocidio. La puerta finalmente se dio con un estruendo metálico que resonó por todo el búnker. Una masa de carne infectada se derramó en la habitación como una avalancha de pesadilla, rostros desfigurados por la rabia, ojos blancos que brillaban con malicia sobrenatural, manos convertidas en garras que goteaban sangre fresca. Miguel estaba entre ellos, pero ya no era reconocible como humano. Su cuerpo se había contorsionado de formas imposibles, y su sonrisa ahora era una mueca grotesca que mostraba dientes afilados como navajas. «Elena», rugió con una voz que sonaba como cristales rompiéndose. «Elena debe pagar por lo que hizo». «¡Corran!», gritó Restrepo, abriendo fuego con ráfagas controladas. Las balas perforaron los cuerpos de los infectados, pero estos apenas se ralentizaron. La sangre que brotaba de sus heridas era de un color verde enfermizo, y su olor llenó el aire con un aroma nauseabundo. Mendoza agarró a Elena del brazo mientras Torres se quedó paralizado por el terror, observando cómo las criaturas que habían sido sus empleados se acercaban a él con intenciones homicidas. «Torres, muévete», gritó el coronel. Pero era demasiado tarde. Los infectados se abalanzaron sobre el doctor como una jauría de lobos hambrientos. Sus gritos se mezclaron con el sonido grotesco de carne siendo despedazada y huesos siendo triturados. Los 3 sobrevivientes corrieron por pasillos llenos de cadáveres hacia el túnel de mantenimiento, mientras las luces de emergencia parpadeaban creando sombras danzantes que hacían aún más terrorífico el paisaje de muerte. Elena guió el camino con una linterna, sus conocimientos del edificio siendo su única ventaja. El aire se volvía más espeso con cada minuto que pasaba, cargado de partículas virales y el olor metálico de la sangre derramada. «Por aquí», gritó Elena, abriendo una compuerta metálica que llevaba a los túneles subterráneos. Se deslizaron por el túnel hacia las profundidades de la ciudad, con los gritos de los infectados desvaneciéndose detrás de ellos. El temporizador en la muñeca de Mendoza marcaba, T-15 minutos. Cuando emergieron en la estación abandonada del Metro Doctores, pudieron ver las luces de la ciudad a través de las rejillas de ventilación. La Ciudad de México seguía con vida, sus habitantes durmiendo en sus camas, inconscientes de que la muerte se acercaba a ellos con cada segundo que pasaba. 15 millones de personas, murmuró Mendoza, contemplando la inmensidad de la ciudad. Si esto se extiende por el metro, por las calles. Elena apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Su hermana María había muerto por una enfermedad que no podía controlar, pero ella no permitiría que millones murieran por su ambición científica descontrolada. Tenía que encontrar la cura, sin importar el costo personal. El sonido de explosiones distantes les recordó que el tiempo se agotaba, y que quizás, para la humanidad, ya era demasiado tarde. Pero Elena Vázquez no se rendiría sin luchar hasta su último aliento. Las explosiones del instituto iluminaron el cielo nocturno de la Ciudad de México como fuegos artificiales del apocalipsis, creando un resplandor naranja que se reflejaba en las ventanas de los rascacielos circundantes. Elena, Mendoza y Restrepo observaron desde la azotea de un edificio médico abandonado cómo su última esperanza directa se convertía en cenizas y escombros humeantes. El laboratorio personal,
también estaba en el instituto, murmuró Elena, con la voz quebrada por la desesperación. Las muestras originales, los datos de 5 años de investigación, todo destruido. Entonces no hay antídoto, dijo Mendoza con la frialdad de un soldado que había visto demasiadas misiones fallidas. Tenemos que contactar al ejército, establecer un perímetro de contención, evacuar la zona metropolitana. Restrepo bajó sus binoculares militares con el rostro más pálido que la muerte. Coronel, mire hacia el norte, y hacia el este, y hacia el sur. En las calles cercanas al instituto, figuras solitarias caminaban con movimientos espasmódicos, dispersándose por la ciudad como semillas de destrucción. Los infectados que habían logrado escapar antes de la purga ya estaban moviéndose por las avenidas principales, y algunos habían llegado hasta las estaciones del metro. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el hollín y la sangre seca. Todo es culpa mía, todo. Mi hermana murió de cáncer, y yo quería salvar al mundo, pero terminé condenándolo. Llorar no salvará vidas, doctora, dijo Mendoza, pero su voz se suavizó al ver el dolor genuino en los ojos de Elena. ¿Hay algún otro lugar donde pueda trabajar? ¿Algún laboratorio con equipo similar al del instituto? Elena levantó la cabeza lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. La Universidad Nacional, el laboratorio de bioingeniería tiene equipo básico, pero necesitaría muestras del virus original para poder analizarlo y crear un antídoto. ¿De dónde sacamos eso?, preguntó Restrepo, recargando su rifle mientras observaba las calles. Elena los miró con una determinación que helaba la sangre, la misma expresión que había tenido cuando decidió dedicar su vida a la ciencia. De un infectado vivo. Necesito una muestra fresca del virus en su estado activo. Durante las siguientes 6 horas, se movieron por las calles de la ciudad como cazadores silenciosos en una zona de guerra urbana. Mendoza había conseguido armas adicionales de un puesto de la Guardia Nacional abandonado, mientras Restrepo utilizaba sus habilidades de francotiradora para limpiar el camino de infectados aislados. La ciudad había comenzado a despertar, pero las noticias aún no reportaban la verdadera magnitud de la crisis. Los primeros reportes hablaban de disturbios violentos y brotes de agresividad inexplicada en varias colonias del centro. En la Universidad Nacional, el laboratorio de bioingeniería estaba intacto pero sin energía eléctrica. Elena trabajó con linternas y generadores portátiles mientras Mendoza y Restrepo montaban guardia en los pasillos universitarios. Habían logrado capturar a un infectado, un estudiante de medicina que no podía tener más de 22 años, después de una persecución de 2 horas por el campus. Lo mantuvieron sedado con drogas veterinarias que Elena había improvisado. Las células nerviosas están completamente alteradas, murmuró Elena mientras examinaba las muestras bajo un microscopio. El virus no solo mata el sistema nervioso central, lo reemplaza con algo completamente diferente. Las neuronas están evolucionando. ¿Puede revertirlo?, preguntó Mendoza, observando al infectado sedado con una mezcla de fascinación y horror. Tal vez, pero necesito tiempo. Y necesito entender cómo funciona esta mutación antes de poder detenerla. Afuera, los gritos se multiplicaban exponencialmente. La infección se extendía por la ciudad como un incendio fuera de control. Las noticias de radio hablaban de eventos violentos en al menos 12 colonias diferentes, pero los reporteros aún no entendían que no se trataba de disturbios sociales. Elena trabajó durante 18 horas seguidas, combinando drogas antivirales con inhibidores neurales experimentales. Sus manos temblaban por la fatiga extrema y la desesperación de saber que cada minuto perdido significaba más muertes inocentes. Los componentes químicos eran limitados, y tuvo que improvisar con medicamentos veterinarios y compuestos industriales. Era ciencia desesperada, el tipo de experimento que normalmente requeriría años de pruebas. Ya casi, gritó cuando la solución cambió de color de verde a azul transparente. Creo que lo tengo. Los inhibidores están atacando las proteínas virales que controlan el sistema nervioso. Pero en ese momento crucial, el infectado despertó prematuramente de la sedación, probablemente debido a la resistencia que el virus le había otorgado. Sus ojos se abrieron como platos blancos que brillaban con malicia sobrenatural, y un rugido inhumano llenó el laboratorio universitario. Restrepo no tuvo tiempo de apuntar su rifle antes de que la criatura se liberara de sus ataduras con una fuerza sobrehumana y se lanzara hacia Elena con garras extendidas y colmillos visibles. Mendoza se interpuso entre la bestia y la doctora, y las garras del infectado se hundieron profundamente en su pecho, perforando pulmones y desgarrando músculos. La sangre brotó como una fuente roja. «¡Coronel!», gritó Restrepo, disparando múltiples rounds al infectado. Mendoza cayó al suelo mientras Elena inyectaba frenéticamente su suero experimental directamente en el corazón del infectado. Por un momento que pareció eterno,
La criatura se convulsionó violentamente, sus ojos parpadearon entre blanco y normal, y luego se desplomó inmóvil. ¿Funcionó?, murmuró Mendoza, con sangre brotando de su boca y una sonrisa débil en sus labios. ¿Salvamos a mi ciudad? Elena revisó los signos vitales del infectado con manos temblorosas. El pulso era estable, los ojos habían recuperado su color marrón normal, pero la criatura no despertaba. Era imposible saber si había recuperado su humanidad o simplemente había muerto. No lo sé, tal vez sea demasiado tarde una vez que el virus toma control completo del sistema nervioso. Mendoza sonrió débilmente, sus ojos reflejando orgullo y paz. Doctora, prométame que salvará a México. Sus ojos se cerraron para siempre, y Elena supo que ahora cargaba con el peso de 15 millones de vidas, el sacrificio de un héroe, y la responsabilidad de enmendar el error más grande de la historia de la humanidad. El tiempo se agotaba, y afuera, la ciudad gritaba. El amanecer del tercer día trajo consigo el sonido de sirenas, helicópteros militares y gritos desesperados. La Ciudad de México se había convertido en una zona de guerra donde los vivos luchaban contra una pesadilla que desafiaba toda comprensión. Elena y Restrepo se habían refugiado en la azotea del laboratorio universitario, donde el equipo de radio de Mendoza crepitaba con informes militares. Más de 50.000 infectados habían sido confirmados en un radio de 20 kilómetros. El gobierno había declarado la ley marcial. «Doctora, tiene que escuchar esto», dijo Restrepo, ajustando la frecuencia del radio. La voz del presidente resonó a través de las ondas. «Ciudadanos de México, ante la crisis sanitaria sin precedentes que enfrenta nuestra capital, he autorizado el uso de armas nucleares tácticas para contener la propagación. La evacuación comenzará en 6 horas». Elena sintió que el mundo se desplomaba. Una bomba nuclear mataría a millones de inocentes que aún podían salvarse. «Tengo que contactarlos», murmuró. «Tengo una cura potencial». El general Roberto Salinas finalmente respondió a sus llamadas desesperadas. «Doctora Vázquez, le damos 4 horas para demostrar que su tratamiento funciona. Si no, procedemos con la opción nuclear a las 14 horas». Elena había logrado despertar al infectado capturado. El joven estudiante, Carlos, recordaba su experiencia como infectado. «Era como si fuéramos parte de una mente colectiva», explicó temblando. «Todos queríamos propagar el virus, pero había una inteligencia detrás, como si el virus tuviera conciencia propia». Elena utilizó esta información para refinar su antídoto. Si el virus creaba una red neural colectiva, tenía que atacar esa conexión específica. La prueba final llegó cuando 200 infectados rodearon el Hospital General. En lugar de huir, Elena decidió enfrentarlos directamente con su antídoto experimental. Con jeringas del suero azul y un equipo de voluntarios médicos, Elena salió al patio del hospital. Los infectados se acercaron como una marea de muerte. «Por cada infectado que curemos, salvamos a 100 más», gritó a su equipo. Mientras Restrepo mantenía a raya a la horda, Elena y su equipo inyectaron el antídoto directamente en los infectados. Las primeras inyecciones produjeron resultados inmediatos. Algunos murieron, pero otros comenzaron a detenerse, a parpadear, a recuperar su humanidad. Los infectados empezaron a llorar al recordar los horrores que habían cometido. «¡Funciona!», gritó uno de los médicos. «El antídoto está funcionando». Cuando el general Salinas llegó en helicóptero, encontró a Elena rodeada de personas que se abrazaban y agradecían estar vivas nuevamente. «La bomba ha sido cancelada, doctora», anunció. «Pero necesitamos producir miles de dosis». Elena asintió, mirando hacia el horizonte donde la ciudad herida comenzaba a sanar. 6 meses después, la Ciudad de México había sido reconstruida. Elena trabajaba en un nuevo instituto con protocolos de seguridad que hacían imposible otro accidente similar. En su escritorio guardaba una foto de Mendoza y una carta de la familia de Miguel, agradeciéndole por traer de vuelta a su hijo. Carlos, el ex-infectado, ahora trabajaba como su asistente principal. Cuando Elena miraba por la ventana hacia las calles llenas de vida, sabía que algunas veces las segundas oportunidades valen todos los riesgos del mundo. Pero en las noches silenciosas, recordaba las palabras de Mendoza y renovaba su promesa: la ciencia debía servir a la vida, no amenazarla.